Discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María. Consagración a Jesús por María según el método de San Luis María Guiñón de Montfort. Tercera parte. Conocimiento de la Santísima Virgen María. Día 25. María en las Escrituras. Pero antes de comenzar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que llegue a nuestros corazones, abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, ven a nuestros corazones. Tú eres el esposo de la Santísima Virgen María, y hoy te pedimos que podamos entender y comprender la importancia de nuestra Madre del Cielo, reflejada en la palabra de Dios. Que nuestro Padre del Cielo, nuestro Papito Dios, que la tuvo presente en la salvación, también nosotros podamos tenerla presente en cada instante de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué experiencia tan maravillosa es consagrarte a Jesús por María. Y no es que para el consagrado sea más importante María que Jesús, de ninguna manera, porque ella es como un vidrio transparente que deja ver a Jesús, siendo ella el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios. Si nos dejamos guiar por ella, hacerlo todo por María, con María, en María, para María, a fin de hacerlo más perfecto por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo, para Jesús, seremos verdaderamente esclavos de la esclava por amor, sabiendo que ella nos lleva de su mano en el camino de la santidad hacia Jesús. Es María una muchacha humilde de la población de Nazaret y se ha encontrado en los últimos 20 siglos en el corazón de miles de hombres y mujeres y también en el centro de múltiples controversias. ¿Quién es esta joven a quien nada menos que el ángel Gabriel la llamó llena de gracia? Isabel, esposa de Zacarías, llena del Espíritu Santo, la saluda como bendita entre todas las mujeres. El Padre la escogió, nos dice San Lucas en 1:30. El Hijo tomó carne en sus entrañas, nos dice San Juan 1:14. Y el Espíritu Santo encarnó al Hijo de Dios en su vientre y la cubrió con su sombra, nos dice en San Lucas 1:35. Dios Padre escogió a María en la obra de la salvación de su Hijo, y por eso ella no es una mujer cualquiera, como dicen algunos hermanos esperados. Dios Padre hizo especial a María para ser digna de engendrar a Jesús. Nuestro Padre, desde el Antiguo Testamento, ha asociado íntimamente a María en la obra de su Hijo. Las más importantes profecías que hablan del Mesías, profecías estrictamente mesiánicas, y en el Evangelio de San Mateo nos dice que en el nacimiento de Jesús, cuando en la huida a Egipto y en el establecimiento en Nazaret donde vivieron, encontramos las indicaciones que recibe San José por parte del ángel del Señor del peligro de Herodes. Pero en todas sus indicaciones se expresa siempre diciendo, en la palabra dice, toma al niño y a su madre, manifestando así esta conexión que viene desde el Antiguo Testamento. Lo curioso justamente es que somos conscientes de que el niño Jesús es quien es más importante, pero en la voluntad de Yahvé ellos permanecen unidos. María está llena de la palabra de Dios y la palabra de Dios está llena de ella. Por eso veamos a la luz de la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento lo que nos dice de nuestra Madre.
La primera cita que vamos a ver es Génesis 3:15. Dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Con esta primera profecía comienza la historia de la salvación. Es conocido como el protoevangelio, o sea, es el primer evangelio que anuncia un Mesías, un Salvador al lado de María. El hombre, tentado por el maligno, ha optado por la desobediencia al Dios que lo ha creado. El mal, la muerte y la enfermedad han entrado al mundo por la desobediencia de Eva y de su esposo. Se ha cerrado el paraíso. Para el hombre alejado de su Creador comienza el caminar por el valle de lágrimas. Si por Eva entró la maldición, por María entró la salvación. Dentro de este contexto tan sombrío surge la profecía, la primera palabra de un Dios que es en su esencia amor. En esta profecía, repito la primera, está involucrada por primera vez y en forma misteriosa la mujer, que estará en perenne lucha contra el enemigo del hombre y sus huestes, y con ella la gran promesa: su linaje o descendencia derrotará a la serpiente antigua pisándole la cabeza. Decía San Irineo de León, refiriéndose a lo que San Pablo relata en sus escritos, que Cristo es el nuevo Adán, y coloca esta comparación. En la caída de Adán y Eva había un hombre, una mujer, un árbol, un fruto, un ángel. El fruto que estaba en el árbol termina en el vientre de la mujer a causa del ángel, trayendo la perdición. Y ahora veámoslo en la salvación, dice San Irineo de León. Una mujer que es María, un fruto que es Jesús, un árbol que es la cruz, un ángel, San Gabriel. El fruto a causa de un ángel termina en el vientre de María y el fruto termina en el árbol de la cruz para la salvación. Otra cita bíblica del Antiguo Testamento, y es una profecía muy importante, Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal, y aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. El profeta Isaías, en esta profecía mesiánica por excelencia, va a ampliar los datos sobre la mujer en Génesis 3:15. Esta mujer va a ser virgen y va a dar a luz un hijo varón en su virginidad. Los evangelios de San Mateo y San Lucas dejan esto bien claro cuando para describir a María utilizan la palabra griega partenos, o sea, virgen. 600 años antes de Cristo, el único signo dado a Israel para reconocer el Mesías es que nacería de una madre virgen, y esa señal deja de ser señal si cambiaría el sentido, como un semáforo en rojo es pare y en verde siga. Entonces, si María es rojo, seguiría siendo rojo y siempre sería pare, ¿cierto? Pero si fuera verde, dejaría de ser la señal que es, dejaría de ser virgen, porque cambiaría su significado. Al ser verde, como si tuviera, como dicen los hermanos esperados, muchos hijos, y dejaría de ser la madre del Mesías. Ella es virgen cuando concibe y virgen cuando da a luz. Muchos se asombran del nacimiento de Jesús, que fue sin dolor, y no puede ser de asombro, porque Jesucristo lo podía hacer. Dios Padre lo podía hacer con su Hijo. Nos dice la palabra de Dios en Juan 20:21 que se les aparece a los apóstoles, traspasa la pared. Así nació Jesús, sin dolor, porque para Dios nada es imposible, Dios lo puede todo. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 499, nos habla de la virginidad de María. Y se los dejo de tareita para que se lo lean. Numeral 499 nos explica bien todo
sobre la virginidad de nuestra madre. El nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, es un título que se le da al Mesías, como los otros títulos que vemos en Isaías 9:5. Dice que es maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz. Y en el Evangelio de San Mateo 1:21, José su padre le pone el nombre de Jesús, que quiere decir el Salvador, y se lo revela al ángel en sueños. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de nuestra Madre del Cielo? Veamos que San Lucas en su prólogo 1:1-2 nos dice: varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. San Lucas nos dice que fue al origen de los datos de las personas que fueron testigos de los hechos, y esta afirmación nos lleva a María. Ella fue testiga de los hechos, y hay cosas que solamente las sabía ella y que Lucas las copió de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, pues solo ella fue testigo de la Anunciación. Entonces vamos a ver ahora las citas bíblicas que nos hablan en el Nuevo Testamento de la Santísima Virgen María. Y vamos a comenzar con San Lucas 1:26-38, que nos habla de la Anunciación. San Lucas relaciona e identifica a esta joven con la profecía de Isaías 7:14, prometida de José de la familia de David. En el versículo 27 nos dice que el nombre de la Virgen era María. 2 veces utiliza Lucas el título de Virgen para que no quede duda de la situación de María y de su relación con la profecía de Isaías. En el versículo 28, el ángel le dijo: llena de gracia. Llena de gracia en griego se dice que charitomene, que significa tener la plenitud de la gracia, pues es un verbo de modo pasivo perfecto que indica continuación de una acción completa. Palabras que ningún mortal había escuchado de Dios anteriormente en la palabra, en la Biblia. Llena de gracia quiere decir que la que estaba, la que está y la que estará, o sea, un estado perfecto de gracia. Por eso es inmaculada en su concepción, y la gracia de Dios es la vida de Dios en el alma. Cuando uno peca, se daña la gracia, y ella es sin pecado, llena de gracia. O sea que con estas palabras del ángel quiere decir que la Santísima Virgen María es sin pecado. Y Jesús estuvo bajo la ley, y en la ley el pecado lo transfería la madre, lo dice en el Salmo 51:7. Y Jesús no podía tener pecado, por lo tanto, por el poder de Dios, María fue preservada del pecado. María se proclama en el Magníficat: me alegro en Dios que me salva. Faltaban 33 años para el Calvario y ya María se proclamaba en presente salvada. En el versículo 34 nos dice: ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Los judíos celebraban un año antes de casarse en el desposorio, y solo al año luego de casarse se iban a vivir juntos. María estaba comprometida en matrimonio y este debería efectuarse en menos de 6 meses. María tenía un voto de castidad. Lo más común sería que ella relacionara esto con su futuro enlace, mas al contrario, reacciona con sorpresa, como si esto fuera lo último en sus pensamientos. Este es el asombro de ella, como si dijéramos: ¿comas a este helado? Y tú dijeras: no como dulce, soy diabético. Así respondió ella por su voto de castidad. Ese fue el asombro de nuestra madre.
porque ella se había consagrado a Dios. En el versículo 35 dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí se sitúa a María definitivamente como posesión de Dios. En Éxodo 3:5, el Señor manda descalzar a Moisés, pues él está pisando tierra santa, porque esta tierra era santa, porque la sombra de Dios daba en ella desde la zarza. Dice Éxodo 19:10-14, Yahvé va a bajar al Sinaí en medio de la nube. Esta montaña es santa porque la nube de Dios ha dado sombra en ella. Por lo tanto, nadie debe tocar la montaña o morirá. Es posesión de Dios. Y en 1 Samuel 6:6-7 nos dice la palabra que Uzá muere por tocar el arca de Dios, que David la había sacado en unos caballos y se iba a caer. Y esta arca, que era santa, porque la sombra de Dios, o como lo llamaban, el Chequina, venía sobre ella. Sobre María desciende esta nube, lo mismo que vemos en estas citas bíblicas cuando Dios toma posesión de algo, también así desciende la nube sobre ella y queda hecha posesión de Dios, santificada por su sombra para siempre. Por eso a María no le podía tocar nadie en su virginidad, al ser posesión de Dios. Y José por eso nunca tuvo relaciones con ella. San Mateo 1:18 dice: no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. Los hermanos separados la utilizan para decir que José sí tuvo relaciones con María. Y el hasta indica anterioridad, no condiciona lo que ocurre después, no cambia la condición. Veamos esta cita bíblica para que comprendamos mejor. En 2 Samuel 6:23 dice que Micol, hijo de Saúl, no tuvo más hijos hasta que murió. O sea que, ¿tuvo hijos después de muerta? No. Entonces mire, el hasta, como podemos entenderlo, indica anterioridad, no condiciona lo que ocurrió después. Y Jesús también dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces eso significa que Jesús solo estaría hasta el fin del mundo, hasta ese momento. No, siempre va a estar con nosotros. Y tenemos también la certeza de que José ofreció su castidad a Dios. En el versículo 38 nos dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras entra la salvación al mundo. Si por la desobediencia de Eva entró la perdición al mundo, con la obediencia de María entró la salvación. No se puede hablar de caída sin hablar de Eva, ni se puede hablar de la salvación sin hablar de María. En María se arregla lo deshecho por Eva. En la obediencia de María se comienza a cumplir la profecía del Génesis 3:15. Con esta aceptación, María se constituye en la persona que más relación ha tenido con la divinidad en toda la historia de los tiempos. En otra cita bíblica del Nuevo Testamento, vemos en San Lucas 1:39-49, en el relato evangélico de la visitación de María a Isabel. Hay infinidad de datos que nos hablan de María y de su lugar en el plan de la salvación. Entra María en casa de Isabel y dice la Escritura que al oír Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Es de notar que Isabel fue llena del Espíritu no al entrar en contacto con Jesús, sino al escuchar la voz de María. Eso nos muestra a una María no solo llena del Espíritu Santo, sino también dando el Espíritu Santo y transmitiendo el Espíritu Santo a quienes se acercan a ella. Fijarse en la exclamación de Isabel, también cuando dice: bendita tú entre todas las mujeres. Isabel, mujer de un sacerdote de los que ministraban el templo, estaba inspirada de las Escrituras y conocía un pasaje que se escapa para nosotros,
Ese lo podemos encontrar en Jueces 5:24. Y en el versículo 43 es esencial. Dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La palabra griega para designar a este Señor es con S, es Kurios, que a su vez es el equivalente de Adonai en hebreo, y es la misma palabra que utiliza María en el versículo 46 para designar al Dios de Israel. Por lo tanto, Isabel, llena del Espíritu Santo, garantía de no fallar, o sea, de inerrancia, o sea que es el mismo Espíritu el que habla por boca de Isael, llama a María Madre de Adonai, o sea, Madre de Dios. En el versículo 48, María hace una profecía: en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esto es lo que hace la Iglesia, llamar bienaventurada a María por todas las generaciones, y en lo que reconocemos que estamos en la verdadera Iglesia, porque es la única que la llama bienaventurada. Es la única Iglesia que alaba a María. Y en el versículo 56, María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Dice el libro 2 de Samuel 6:11, el arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-edom de Gat 3 meses, y Yahvé bendijo a Obed-edom y a toda su casa. San Lucas, al decir que María se quedó 3 meses en la casa de Isabel, pone a María en similitud con el arca de la alianza. María es el arca de la nueva alianza, quien lleva en su seno al Salvador de todas las edades. Otra cita bíblica, Juan, el Evangelio de San Juan 2:1-5, dice, en las bodas de Caná, en este fragmento del Evangelio de San Juan, Jesús le contesta a su madre que no ha llegado la hora de dar vino a los hombres, pero por petición de su madre va a dar el primer signo de lo que sería definitivo en el Calvario. Por lo tanto, el primer milagro ocurre a petición de la madre. Las palabras de María en este contexto, y son las únicas palabras dirigidas a los hombres: haced lo que Él les diga. Quienes quieren agradar a María deben hacer la voluntad de Jesús. Muchos se extrañan de que Jesús le diga mujer y no madre, y Él lo que está haciendo es elogiándola, porque para los judíos era el nombre que tenía Eva antes del pecado. El nombre de mujer es una exaltación verdaderamente a la mujer verdadera, a la mujer que es una de las creaciones más perfectas por Dios, y María es lo que era Eva antes del pecado. Otra cita bíblica muy importante del Nuevo Testamento lo vemos en San Juan 19, 25, 27. Las palabras que Jesús dirige a su madre y al discípulo amado en el Calvario, primero, no son simplemente las palabras de un moribundo que está preocupado por la suerte de su madre, ya que se dirige primero a ella y no a su discípulo, como bien lo haría alguien a quien se le encarga cuidar algo importante. Jesús se dirige primero a su madre, pues quien realmente necesita ayuda era el discípulo amado. Jesús estaba más preocupado por su discípulo. Es como si le dijera: madre, cuídale como a mí, edúcale como a mí, acompáñalo como a mí. Pero todo esto aún así va más allá de la preocupación de Jesús. Todo esto es voluntad del Padre. Así lo quería nuestro Padre Dios. Y Jesús entrega a María como madre a Juan. Pues al pie de la cruz los hombres en Juan reciben a María como madre. Aquí comienza el ciclo donde los hijos de la mujer lucharán contra la serpiente antigua y la vencerán. El signo es el ser hijos de la mujer. Por eso Jesús, después de entregarle a María, a Juan como hijo, dice: todo se ha cumplido. En esta cita bíblica
nos muestra que Juan está al lado de María y María al lado de la cruz. Juan, que escribió este evangelio, no dijo María y yo al lado de la cruz. Él se coloca al lado de María, queriendo decir que con María somos capaces, con la cruz, de nuestras vidas. Las palabras concluyentes de Juan nos dan la clave. Dice el evangelio: desde ese momento se la llevó a su casa. San Juan 19:27. Veamos la última cita bíblica en Apocalipsis 12:1-18. Dice que al comienzo del versículo aparece una señal que es una mujer en estado de gestación de un hijo varón. Esta figura ya la encontramos en Isaías 7:14 y se refiere concretamente a María, que es la señal del primer advenimiento de Jesús. Podemos entender que esta señal en Apocalipsis 12 se refiere también a María como señal del segundo advenimiento de Cristo. María nuevamente va a dar a luz a su hijo, a la humanidad, y los dolores de parto que narra es sufrimiento de ella y de la iglesia por toda la humanidad hasta que triunfe su inmaculado corazón. Ahora vamos a ver unas preguntas que nos hacen mucho, especialmente los hermanitos esperados, en cuestiones de nuestra Madre del Cielo, para que no queden dudas y tengamos cómo defender a la Santísima Virgen María con la palabra de Dios, sin pelear, con el sentido, con la razón, con palabras muy sencillas y que todo lo podemos sacar de la Biblia. Una de las preguntas es que si María tuvo más hijos, y es donde más se pegan, y en ninguna parte de la Biblia dice que María tuvo más hijos, pero sí nos habla de los hermanos de Jesús. La palabra hebrea ajá se utiliza como hermano, tío, primo, pariente de la misma tribu. Ellos se referían a su familiar, a esa misma tribu, de su misma creencia, como hermanos. Por ejemplo, en Génesis 13:8 se menciona a Lot como hermano, o sea, ajá, de Abraham. Sin embargo, son tío y sobrino. Y en Primera de Crónicas 15:5 se nombran las personas con sus descendientes y todos les llaman hermanos. Entonces es increíble que cualquier persona pueda pensar que una familia, un hombre y una mujer tuvieron 200, 100, muchos hijos. Entonces nos dice que de los hijos de Coat eran 120, de Merari 220, de Gerson 130, de Elisafá 200, de Hebrón 200, etc. O sea, nos están hablando de esos hermanos de cada familia. Y usted dice, pero Dios mío, ¿cómo una familia va a poder tener esto? Entonces es en referencia a lo que quiere decir hermanos para los judíos. A Juan le dijo en la cruz: hijo, te doy a mi madre, porque quedaba sola, en referencia de no tener sino un solo hijo que la cuidara. Porque si tuviera más hijos, pues dijera, ahí se la dejo, Juan, para que con tus hermanos la cuiden. No, en referencia a uno solo, porque él sabía que su mamá no tenía más hijos, que él iba a quedar sola, y se la da a su discípulo amado para que ella la acoja. En la Anunciación le dice el ángel que su reino no tendrá fin. Para los judíos, si un hermano muere, le cede el reino al hermano por no tener hijos. Entonces, si Jesús hubiera tenido más hermanos, él no hubiera podido tener el reino por toda la eternidad, no tuviera fin, sino que el reino hubiera pasado a un hermano de él. Entonces, esto también nos muestra de que Jesús no tuvo hermanos de la Santísima Virgen María. El Evangelio de San Marcos, y aquí es donde más nos muestran, nos dicen que tuvo más hermanos. Dice así, San Marcos 6:3: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Se refiere a un solo hijo.
Miren lo curioso aquí, ya está diciendo, es un solo hijo, se refiere a un solo hijo. Y luego se menciona 4 hermanos de Jesús: Santiago, José, Judas y Simón. Los 4 nunca son llamados hijos de María. Demostremos con la palabra de Dios que no eran hijos de María. En el mismo Evangelio de Marcos se nombran, pues hay 2 Santiagos, está José, Judas y Simón. Y también Juan, que estaba al lado de la cruz. Entonces busquemos la mamá a cada uno de ellos. En Mateo 27:56 dice: entre ellas estaba María, la madre de Santiago y de José. No es la misma María. Esta María está al pie de la cruz en Juan 19:25. Están las 2 Marías, la madre de Santiago y José y la madre de Jesús. Y pues 2 Marías no podían tener, 2 mujeres no pueden tener, no es una sola mujer, y por eso nos muestra a María como madre de Santiago y de José. Y sigue en Mateo 27:56, que nos habla de la madre de los hijos del Zebedeo. En Marcos 3:16 nos dice de los hijos de Zebedeo, cuando escoge a los 12 apóstoles y llega a Santiago y Juan, dice, y los hijos del Zebedeo. Y ahí está hablándonos de que no son hermanos de Jesús, no son hijos de María, sino de otra mamá, hijos del Zebedeo. Y entonces en el mismo Marcos 3:18 dice: Santiago el hijo de Alfeo y Simón el cananeo. Y Jesús es galileo y no cananeo. Pues, si Simón es cananeo, no podía ser hermano de Jesús porque Jesús es galileo. Entonces Simón no es hijo de María, pero no se nombra a su madre, solo dice que es cananeo. Y Judas lo encontramos en la palabra de Dios en Judas 1:1, que dice que es servidor de Cristo y hermano de Santiago. Entonces la mamá de Santiago es la misma de la de Judas, porque dice es servidor, no explica que es hermano de Jesús en ese momento, sino que dice que es hermano de Santiago y que es servidor de Cristo. Él dijo, no dice nada diferente a esto, sino servidor. Judas se presenta como servidor y no como hijo de María. Entonces, espero que les quede claro que la Santísima Virgen María solo tuvo a Jesucristo, para que no la dejemos tratar mal, porque muchos dicen que es una ramera, porque tuvo aparte hijos de José, y que si estaba casada, pues que el primer hijo fue de Jesús, de Dios Padre, del Espíritu Santo. Entonces si tenía más hijos, entonces se convertía, porque en la palabra de Dios, al tener hijos con otros, se convertía en una ramera. Es una falta de respeto con nuestra Madre del Cielo. Queda aclarado totalmente que ella solamente es la Madre de Jesucristo, Dios. Otra pregunta que nos hacen mucho es: ¿por qué los católicos le oran a María? En Juan 2:1-12, en las bodas de Caná de Galilea, María demostró hasta la saciedad de su poder de intercesión. Por eso es que hay un solo, pero es que también nos dicen, es que solo hay un intercesor entre el Padre y es Cristo, ¿cierto? Ante el Padre solo existe solo un intercesor, que es Jesús. Pero ante Jesús, María intercede por nosotros. Al igual que un pastor evangélico ora por un enfermo ante Jesús y le pide al Señor que sane a esa persona, pues de la misma manera María ora por nosotros. Pero también dirán, no, pero es que ¿cómo la oran a María si María está muerta? Falso. Lucas 20:38 dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven. Además, en Apocalipsis 6, 9, 10 y 8 y 3 nos muestra a las almas clamando a Dios aún después de abandonar este mundo. Entonces, para finalizar, quiero decirle, hermanos, que dice la palabra de Dios en Timoteo 2, 23, 24, que la Biblia es para edificación, no para discusión. Ama a María y ella te llevará a Jesús.
que tanto buscas, pues ella lo conoce muy bien y lo llevó en su vientre por 9 meses. Lo alimentó, cuidó y guió por 30 años. Nadie lo conoce más que ella. Nadie le da gloria a Dios quitándole la honra a María, pues la honra de María es la gloria de Dios. Aquí vemos la importancia de esta mujer, orgullo de la raza humana, en la que el plan de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está impregnada en el deseo del Padre. Y yo me pregunto, hermano o hermana, que escuchas esta reflexión, ¿es María una mujer como cualquier otra? Deja que el Espíritu te hable el corazón y vas a ver la grandeza de la Santísima Virgen María. Bueno, y como en todos los temas de consagración hay una tarea, vamos a hacer esta. Hacer cada día las oraciones del Corán Sagrado y la coronilla de alabanzas a la Virgen. Ya muchos se las han enviado, si no las puedes pedir en audio para que las puedas escuchar mientras viajas, mientras trabajas o en un momento de oración. Lo segundo es seguir rezando el Santo Rosario, pidiendo la verdadera devoción a su corazón inmaculado. Y tercero, leer el Tratado de la Verdadera Devoción del numeral 241 al 250. Tratado de Verdadera Devoción del numeral 241 al 250. Démosle gracias a Dios por que cada día conocemos más a la Santísima Virgen María, porque la hacemos parte de nuestra vida, porque la tenemos como mamá, porque nos refugiamos en su corazón inmaculado y de ella recibimos la fuerza, la paciencia, la serenidad, la fe, cosas tan hermosas que necesitamos en el diario vivir. Gracias, Papito Dios, Padre bueno, por nuestra Madre. Gracias, Jesús, por dárnosla en la cruz y ayúdanos que cada vez nos enamoremos más de ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios. Dios los bendiga.